Hamilton Fire Emergency. Yes, we need everything, please. Okay, what's the address? I'm at 7 Greening Court. There must be... Okay, what's the address? I'm at 7 Greening Court, but it's next door. It's 7 Greening Court? Somebody firebombed, yes. Somebody firebombed my neighbor's house. Okay, is it the neighbor next door, number 5, or the other one? 8? I don't know if they... Is it on fire? Yes, there's smoke. The whole street is smoke. My neighbor's bleeding. He's covered with blood. La residencia que fue devorada por el fuego reportado en esta llamada a emergencias pertenecía a una pareja de jubilados canadienses a los que toda su comunidad apreciaba. Tras sofocar las llamas, los bomberos se dieron cuenta de una serie de detalles que iniciaron una de las investigaciones más complicadas relacionadas con un incendio en la ciudad de Hamilton. En este caso estremecedor que te invitamos a ver hasta el final, se mezclan el amor incondicional, la valentía de un hombre para lograr justicia y la traición de alguien que no merecía todo el afecto que le brindaron. El caso de Alan y Carla Rutherford. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Carla Holmes nació el 1 de diciembre de 1953 en Canadá y fue hija del matrimonio formado por Victor Holmes y su esposa Annie Jean Holmes. Aparte de esos detalles básicos, lo siguiente que se sabe de su vida es que en 1973, cuando tenía 19 años, Carla contrajo nupcias con un joven de su misma edad llamado Richard Taylor, mejor conocido como Rick. 3 años más tarde, el 15 de febrero de 1976, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, a quien llamaron Richard Scott Taylor. La familia se completó el 22 de junio de 1980 con el nacimiento de Christopher Taylor. Los niños crecieron rodeados del afecto de sus padres y en medio de un ambiente de alegría, pues Carla era amante de la diversión y Rick disfrutaba de las fiestas. Los dos afirmaban que harían cualquier cosa por sus hijos y estaban orgullosos de ellos. En 1981, la familia se mudó a Greening Court en Dundas, Ontario, donde solo había 8 casas modestas y bien cuidadas, todas frente a frente. En ese entorno ideal, los niños crecieron felices y libres. Ya que el vecindario era seguro y todo estaba relativamente cerca, podían ir caminando hasta el colegio público donde cursaron la primaria y luego al instituto secundario. En aquella época, los Taylor nunca cerraban las puertas con llave y los amigos entraban a la casa sin llamar. Los niños jugaban videojuegos en el sótano mientras los adultos conversaban y tomaban alguna copa alrededor de la piscina. Su hogar era cálido y formaban parte de una comunidad integrada por personas que tenían los mismos ideales. Envejecer allí y en el proceso, ver crecer a sus hijos felices y sanos. Chris y Rich, como solían llamarlos por cariño sus padres y amigos, eran muy unidos y practicaban deportes juntos, sobre todo béisbol. Sin embargo, el que logró destacar fue Rich, el hijo mayor, quien se convirtió en un jugador estrella de su instituto e incluso fue nombrado deportista masculino del año en una oportunidad.
Según relató Chris años después, eran bastante correctos y educados, pues no querían defraudar a sus padres, que esperaban lo mejor de ellos. Si él o su hermano cometían algún error de criterio, no solo su padre, sino también su madre, estaban dispuestos a llamarles la atención y hacerles saber la forma correcta de proceder. Ese mundo ideal en el que vivían sufrió un duro impacto cuando Carla y Rick anunciaron que se divorciarían. En esa época los chicos estaban en el instituto y la transición fue difícil, acorde a declaraciones que dio Chris años más tarde. Como parte del acuerdo de divorcio, Carla y sus hijos se quedaron viviendo en la casa de Greening Court. Con el tiempo, Rick volvió a casarse y Carla se enamoró de un compañero de trabajo en el Laboratorio de Ciencias de la Salud de Hamilton. Ese nuevo amor resultó ser Lloyd Alan Rutherford, mejor conocido como Alan, quien nació el 26 de septiembre de 1954. Creció en una granja lechera y tenía 2 hijas de una relación anterior, llamadas Allison y Amelia. Alan era todo un personaje. Se dejó crecer el bigote en la universidad y de allí en adelante no se lo quitó jamás. Se preocupaba por el medio ambiente y por eso iba en bicicleta al trabajo. Como vecino era un encanto y ayudaba a los niños de su calle a arreglar sus bicicletas. Cuando Alan y Carla iniciaron su relación, decidieron ir sin prisa. Pese a estar muy enamorados, postergaron el matrimonio, ya que no querían repetir experiencias negativas de sus relaciones pasadas. Así, mientras hacían los ajustes necesarios para poder unir sus vidas, los hijos de los dos ya iniciaban la etapa universitaria y poco a poco tomaban las riendas de lo que sería el futuro. Chris y Rich estudiaron en la universidad, jugaron con el equipo de béisbol e incluso Rich se convirtió en entrenador del conjunto. En 1998, Rich se graduó en artes y luego inició una licenciatura en Ciencias de la Comunicación que terminó con éxito. Tras ese nuevo logro académico, volvió a vivir en el hogar de Greening Court con Carla y la compañía ocasional de Alan. Todo indicaba que el joven se encaminaba a una vida exitosa. Se inscribió en el Colegio de Profesores de Ontario el 27 de septiembre de 2002 y aceptó un trabajo en el Consejo Escolar del Distrito. 5 años más tarde, Alan y Carla finalmente se casaron. Y desde la primavera de 2007, él se mudó a la casa de Greening Court. Alrededor de 2016, Carla se jubiló y 1 año más tarde, Alan siguió sus pasos. Estaban viviendo un buen momento y tenían entre sus planes viajar y dedicarse a sus aficiones. Tras una relación de 2 décadas y un matrimonio de 11 años, los Rutherford tenían un hogar en el que no había distinciones. Rich, Chris, Amelia y Allison eran hijos por igual, y lo mismo ocurría con los nietos. Teniendo a ese par de abuelos fantásticos y cariñosos que los recibían en una casa con piscina, cada vez que llegaban las vacaciones de verano, los nietos sacaban el máximo provecho. Así, en julio de 2018, los que tomaron la delantera fueron los hijos de Rich y su esposa Evangelia Taylor, quienes terminaron quedándose varios días con los Rutherford. Cuando llegó el fin de semana, los niños se fueron y Alan estuvo haciendo deportes mientras que Carla estaba dedicada a comunicarse por mensajes con sus 2 hijos. Le envió a Rich $500 que le pidió prestados y luego le dijo a Chris que estaba preocupada por las finanzas de su hermano. El domingo 8 de julio de 2018, al caer la noche, los esposos tomaron vino y escucharon música clásica, según le comentó Alan a sus 2 hijas que lo llamaron una tras otra. Luego se fueron a dormir. Alrededor de las 3 de la madrugada del 9 de julio de 2018, un incendio empezó a arrasar con la casa,
mientras que Carla y Alan dormían profundamente. En cuestión de segundos el fuego envolvió el dormitorio de la pareja, con llamas elevándose a través del techo. Carla, de 64 años, no consiguió salir, pero Alan, de 63, tuvo la fortaleza física para saltar por la ventana. Aunque se golpeó al caer desde los 3 metros de altura de su casa y había sufrido dolorosas quemaduras, volvió a ingresar a la vivienda para salvar a su esposa. Pero el fuego no se lo permitió y casi lo envolvió por completo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, llegó a rastras hasta la casa de su vecina Karen Monk y le pidió que llamara al 911. Luego de comunicarse con emergencias, Karen le preguntó si quería que llamara a alguien de la familia en particular, y Alan respondió con un hilo de voz, algo que en el momento, debido al caos reinante alrededor, Karen no registró bien. De lo poco que logró grabar en su memoria, Alan parecía haberle dicho que el incendio fue causado por alguien que conocía. La policía y los bomberos tardaron solo 6 minutos en llegar. Alan pidió que lo dejaran hablar antes de trasladarlo y les dijo que salvaran a su esposa. Fue llevado de inmediato al hospital, donde los médicos luchaban por salvarle la vida, mientras Alan lo único que pedía era que lo escucharan. Según relataron los médicos a los oficiales de policía posteriormente, sus últimas fuerzas las utilizó para señalar que el responsable era un hombre llamado Rick y que lo había hecho por dinero. Relató que al sentir las llamas corrió hacia la puerta del dormitorio para abrirla y salir de allí con Carla, pero alguien había bloqueado la puerta y por eso tuvo que saltar por la ventana. Tras dejar las pistas para que atraparan al culpable, Alan falleció. Entretanto, en la vivienda, un grupo de bomberos pudo rescatar a Carla justo antes de que se derrumbara el tejado. Sin embargo, cuando la trasladaron al hospital, fue declarada sin vida. Una vez que lograron extinguir las llamas y llegaron al lugar los técnicos de investigación de incendios, pudieron establecer casi de inmediato que estaban ante un incendio provocado. Llegaron a esa conclusión porque en el dormitorio de los esposos, el fuego fue tan intenso que la armazón metálica de la cama se carbonizó. Del colchón solo quedaron los resortes y una colección de monedas se fundió. En contraste, otras secciones enteras de la casa estaban en buen estado. Tras 4 días de examinar minuciosamente la casa, las autoridades informaron ante los medios de comunicación que el incendio fue provocado con el único propósito de quitarles la vida a los esposos. Los especialistas detallaron que encontraron una caja de cerillas justo al lado de la puerta del dormitorio y otra similar en el exterior de la vivienda. También hallaron en la habitación objetos empapados en algún tipo de líquido inflamable, pero no pudieron determinar exactamente cuál. Lo que sugería la escena, según los expertos, era que el incendiario se paró en la puerta del dormitorio y desde allí lanzó hacia la cama un fósforo encendido. Estaba seguro de que su plan daría resultado, pues previamente había vertido al menos 7 litros de acelerante en la base de la cama donde dormían los Rutherford. Tras demostrar que se trataba de un doble crimen, se anunció también que los detectives ya estaban siguiendo pistas para encontrar al causante. Y si bien los Rutherford no tenían cámaras de seguridad, otros vecinos sí tenían. Así, en una vivienda cercana, la cámara captó a un hombre paseando por la calle a las 3:09 de la madrugada. Esa persona llevaba algo que emitía luz y parpadeó por unos segundos hasta desvanecerse. A las 3:30 de la madrugada, el mismo sujeto fue grabado huyendo de la casa de Carla y Alan. Sin embargo, había una pista importante que se había mantenido fuera del conocimiento público,
y era todo lo dicho por Alan a las personas con quienes habló esa madrugada. Pasado el shock inicial, la vecina Karen recordó exactamente que cuando ella le preguntó a quién más debía llamar para avisar, Alan respondió que no debía llamar a Rich, pues él era el atacante. A ese dato se sumaba lo dicho por los médicos que atendieron a Alan durante sus últimos momentos, acerca de un agresor llamado Rick que actuó por dinero. Los oficiales pensaban que ese nombre tal vez podría ser Rich, y no se entendió bien debido a que el hombre estaba hablando ya sin fuerzas y enseguida falleció. La casa tendría que ser demolida, que es lo que se hace en estos casos. Pero antes fue enviado un equipo de trabajadores especialistas en recolección de escombros que encontraron una caja fuerte a prueba de fuego y avisaron a los investigadores. Cuando los detectives lograron abrir la caja fuerte, hallaron una serie de documentos importantes en el interior, incluyendo el testamento de Carla, que nombraba albacea o ejecutor del testamento a Rich, su hijo mayor. Desde el punto de vista legal, cuando una persona fallece dejando un testamento válido, un juez autoriza al albacea para que actúe cumpliendo los deseos de la persona en la distribución del dinero y las propiedades entre los herederos, el pago de deudas pendientes y más. Pero en este caso, el albacea era justamente el hombre sobre el cual estaban puestas las miradas de los investigadores. Sin embargo, Rich, de 42 años, proyectaba una imagen totalmente ajena a cualquier delito. Era maestro de escuela primaria, daba clases de educación física y ayudaba en la biblioteca. Tenía alrededor de una década casado, era padre de 2 hijos y todo parecía marchar bien en su hogar, donde estaba construyendo un gabinete con materiales que recogía en la casa de Carla. Se supo que unos días antes del incendio, mientras buscaba materiales, Rich sufrió una caída por las escaleras empinadas que conducían al sótano, y luego pasó 5 horas en el hospital para que le curaran la rodilla derecha. Entretanto, como parte de la investigación, los familiares de Alan y Carla fueron citados a la comisaría para rendir declaraciones. Rich fue llevado por un amigo, y cuando bajó del auto, estaba cojeando por la lesión de rodilla y llevaba un bastón. En la cámara de seguridad del recinto policial, aparecía caminando lentamente detrás de su hermano y otras personas. Rich se sentó con una detective que le mostró el equipo de grabación que había en la sala, y le advirtió que todo quedaría registrado. Él habló con cariño de su madre y de su padrastro. Dijo que no tenía nada que ocultar y entregó su teléfono móvil para que le hicieran experticias. Acto seguido, la detective le pidió que dijera dónde se encontraba la noche del incendio y le explicó que varios testigos reportaron que su padrastro lo había nombrado a él o a un hombre llamado Rick y querían salir de dudas. Él declaró que estaba en casa durmiendo con su hijo y relató con lujo de detalles cada paso que dio esa noche. Además, explicó que no habría podido provocar el incendio porque no podía conducir. Le costaba andar y físicamente estaba impedido de hacer algo así. También trató de hacer ver que alguien forzó la entrada con una barra, pero ya los investigadores habían determinado que quien inició el incendio había utilizado una llave de la puerta principal para ingresar. Eso reducía la lista de sospechosos a unos pocos miembros cercanos de la familia, entre ellos Rich. La policía de Hamilton organizó un equipo de 5 oficiales para seguir cada movimiento de Rich. Así lo vieron subirse a su auto y conducir sin dificultad. Luego se metió sin bastón y sin cojear a una zanja cerca de la casa de su madre, donde parecía buscar algo. Pero 2 días más tarde,
Fue a la comisaría y llegó cojeando y con bastón. Con todas las evidencias, el equipo pudo obtener una orden de un juez para registrar la casa de Rich, donde lo más notable para todos fueron los empaques y restos de comida de un restaurante. Al indagar, supieron que el hombre gastaba dinero en ese lugar de comida varias veces al día, casi todos los días, y lo había hecho durante años. Además, en los dormitorios de los niños había montones de ropa sin estrenar y con las etiquetas puestas. Durante la inspección tomaron algunos documentos con el fin de evaluar la salud financiera de la familia, y lo que encontraron fue alarmante. Había múltiples tarjetas de crédito al máximo, las facturas de servicio estaban vencidas y Rich había dejado de pagar los préstamos bancarios por más de $70,000. Todo eso aparentemente estaba pasando sin que su esposa estuviera enterada, y además, él negaba que estuviera pasando por dificultades financieras. De ahí en adelante, la policía se dedicó a sustentar bien el expediente, y en enero de 2019 se anunció que el hombre fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, y que el móvil de sus actos fue económico. Los oficiales señalaron que el resto de los detalles se darían a conocer durante el juicio. Tras su detención, Rich fue llevado a interrogatorio una vez más, pero esta vez su interlocutor fue un sargento que comenzó por confrontarlo con sus mentiras sobre su situación financiera. Para entonces, los investigadores habían hablado con varios amigos y familiares a los que Rich les había pedido dinero prestado durante años y nunca les pagó. Sin embargo, el hombre descartó que su situación financiera fuera un motivo para el doble crimen, porque, según dijo, pasarían años antes de que llegara algo del dinero de su madre. Esa afirmación era totalmente falsa, pues poco después de la defunción de Carla, la compañía de seguro de vida depositó un cheque de más de $177,000 en la cuenta de Rich. Ese mismo día hubo un retiro de $4,000 en efectivo, y un poco más de una semana ya en la cuenta quedaban apenas $10,000, y en menos de 2 meses se había sobregirado. Cuando los expertos policiales sacaron cuentas, estimaron que el hombre debía $285,000. Rich no tuvo una audiencia preliminar antes de ir a juicio, pues la fiscal del caso pidió proceder con la acusación directa, y le fue concedida. Sin embargo, el proceso no comenzó pronto, y ante las demoras, él solicitó la libertad bajo fianza, pero se la negaron. Así permaneció tras las rejas desde su detención en enero de 2019, y finalmente el juicio comenzó el 9 de mayo de 2022. La fiscal describió al acusado como un hombre que había pasado años mintiendo a sus seres queridos sobre el alcance de sus problemas financieros y que conspiró para quitarles la vida a los Rutherford, con el único fin de obtener más de $400,000 en dinero de la herencia, en un último intento para poner fin a su deuda y salvar su orgullo. El juicio estuvo lleno de sorpresas para Rich, quien desconocía la existencia de 2 pruebas de video incriminatorias clave. Una era su recorrido por la zanja, sin cojear y sin bastón, registrado por la policía. Y la segunda correspondía a la cámara de seguridad de un vecino que lo captó encendiendo cerillas en la calle justo antes del incendio de la casa de Carla y Alan. Según el recuento de los hechos presentado por el fiscal, Rich entró tranquilamente en la casa utilizando una llave de repuesto, vertió combustible alrededor de la cama en la que dormían los Rutherford, lanzó un fósforo encendido desde la puerta y luego huyó. Lo calificó como un cobarde y lo comparó con la actitud heroica de Alan, que intentó salvar a su esposa,
y tuvo la fortaleza suficiente para nombrar al responsable de tales atrocidades. Por su parte, la abogada defensora admitió que su representado era un desastre con las finanzas y que mentía al respecto. Pero según ella, tenía suficiente dinero para pagar sus deudas y no lo había hecho porque no tenía prisa. Afirmó que no había evidencia física que lo vinculara con lo ocurrido, pues él no salió de su hogar la madrugada del incendio. A continuación, se produjo uno de los momentos más sorprendentes del juicio, cuando subió al estrado Evangelia Taylor, que ya para ese momento se había divorciado de Rich. La mujer testificó que pensaba que tenían más de $100,000 en el banco, porque eso era lo que decían los estados de cuenta bancarios que él le daba. Dijo que mientras ella confiaba en él y lo consideraba un padre y un marido excelente, porque él se ocupaba de las cenas, las actividades y sus finanzas, la realidad era que la hipoteca de su casa estaba en mora y tenían miles de dólares de deuda. Relató que cuando los cobradores la llamaron para informarle que debía $23,000 de una tarjeta de crédito que no había utilizado en meses, ella pensó que era una estafa y Rich le dijo que se encargaría. Luego le informó que había un problema de fraude y de ahí en adelante ella usaba solo el dinero en efectivo que le daba su marido. Fue en medio de esa descripción del problema financiero que la mujer dio un dato revelador acerca del hecho que detonó el plan criminal del acusado. En los días anteriores al incendio, ella se sentía cada vez más frustrada porque seguía sin tarjeta bancaria ni de crédito, y eso sería un gran contratiempo para el viaje inminente que harían a Grecia, ella, Rich y sus 2 hijos. Tras ese testimonio, la fiscal afirmó que Evangelia estaba al límite e incluso le había dicho a Rich que sería mejor separar las cuentas de ambos y empezar ella a administrar su propio dinero. Él sabía que el mundo que había construido a fuerza de engaños estaba llegando a su fin, y decidió apresurar su herencia. Ya para ese momento, toda la familia estaba al tanto de que Rich los abusaba económicamente. La fiscal planteó que los mensajes de texto entre Carla y Chris, su hijo menor, mostraban que ella dijo que ya no le daría más dinero y que había planeado una intervención financiera para hablar de sus préstamos. Por eso terminó quitándole la vida a ella y a su esposo. La defensa dijo que el acusado mintió para no estresar a su familia y que ser mal administrador no lo convertía en criminal. Agregó que provocar un incendio y permitir que 2 personas se quemaran vivas era un acto que demostraba mucho odio, y su cliente jamás actuaría de esa manera contra su madre y su padrastro, a quienes quería. La fiscal dijo que coincidía con la defensa en que el acto de quitarle la vida a los padres mediante un incendio provocado era grotesco, pero que todas las pruebas apuntaban hacia eso. Tras escuchar todas las intervenciones, el jurado se retiró a deliberar, y ese proceso le tomó 2 días. Finalmente, por decisión unánime de los miembros, Richard Taylor, de 46 años, conocido como Rich, fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, en perjuicio de su madre, Carla Rutherford, y de su padrastro, Alan Rutherford. La audiencia de sentencia se llevó a cabo unos días después, y se escucharon las declaraciones de impacto de las víctimas. Las hijas de Alan resaltaron el gran hombre que fue su padre y cuánto lo echaban de menos. También señalaron que estaban tristes y enojadas porque una pareja que era feliz y merecía una larga vida, falleció de una manera terrible por una razón tan egoísta y retorcida. Seguidamente, el juez destacó que si Alan no hubiera sido tan fuerte y valiente, Rich probablemente habría logrado salirse con la suya,
Seguidamente anunció que lo condenaba a 2 cadenas perpetuas, una por cada crimen, que correrían en simultáneo. Solo podría optar a la libertad condicional tras permanecer 25 años tras las rejas. El acusado estuvo sentado de espaldas al tribunal mientras se leía el veredicto y las declaraciones de impacto. Luego fue trasladado al penal donde cumpliría su sentencia. Lo último que se supo de este caso fue que Rich presentó un recurso de apelación de su condena, argumentando que las declaraciones de Alan a los vecinos y los equipos de emergencia en la escena son rumores y nunca deberían haber sido presentados como pruebas en su juicio. Sin embargo, podrían pasar años antes de que se obtenga algún resultado de esta apelación. Mientras tanto, está cumpliendo sus condenas de cadena perpetua simultáneas en la penitenciaría de Kingston. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!